Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda el doctor David Sánchez desde Guadalajara. Es un placer estar aquí con ustedes platicando sobre diseño centrado en la naturaleza. Yo me presento, soy doctor en diseño industrial y me he especializado mucho en lo que es ecopedagogía, la filosofía de la biofilia, y muchas cuestiones sobre sostenibilidad, diseño ecológico, etc. Em, Actualmente soy profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en donde mi labor es precisamente materias relacionadas con lo sostenible, biomateriales, biodiseño, etcétera. También pues me involucro mucho en cuestiones de innovación social y, y obviamente la parte de medio ambiente, ¿no? Hoy les voy a platicar más sobre mis años de investigación, o sea, más sobre una reseña histórica de lo que es el diseño centrado en la naturaleza o en sí lo que es biomímesis. Esta invitación que tuve es gracias a la red de Biomímesis México. Y bueno, pues voy a comenzar compartiendo mi presentación con ustedes. Eh, bueno, como les comentaba, mi práctica docente es relacionada con estas metodologías, también la cuestión de experimentación con biomateriales y muchas cuestiones sobre la inmersión o experiencias relacionadas con observación de la naturaleza, que de hecho es una de las cuestiones que vamos a explorar en la próxima sesión con Biomímesis México el próximo martes. Y últimamente estoy enfocado al diseño para la biodiversidad. En esta cuestión es enfocado a animales, enfocado a la exploración de plantas y bueno, todos los reinos de la vida, o sea, diseñar para otras especies. Bueno, algo, si nos remontamos un poco atrás, o sea, desde que estamos en este mundo, pues nos vamos a caer en cuenta en que nosotros como humanos siempre hemos buscado inspirarnos en la naturaleza o la naturaleza nos muestra, nos revela ciertos secretos que tal vez inconscientemente los hemos implementado, ¿no? Los hemos sentido y puesto en marcha en nuestras construcciones, objetos y demás, ¿no? Que de hecho mucho de lo que somos hoy como especie, pues es gracias a ello, ¿no? A esa curiosidad, a esa exploración material, a esa exploración de formas, ¿no? Y esto se refleja mucho en todo lo que revela la naturaleza, como son las funciones, los procesos, como la bioluminiscencia, por ejemplo, sistemas de organización, formas, comportamientos, algoritmos, incluso nuestro lenguaje está dedicado al decir naturaleza, ¿no? Pero a veces, como les digo, es algo inconsciente. Y bueno, a muchos de los principios y patrones de la vida que hemos implementado, pues de aquí surgen, ¿no? De toda esta maravilla que nos revelan desde las bacterias, desde nuestra división celular hasta los minerales incluso, ¿no? Em, Tenemos, por ejemplo, los sistemas de distribución, ¿no? Cómo los embalajes naturales existen,
Aquí pueden ver como las esferas de Plateau, las burbujas, la filotaxis, cómo crecen las plantas. Solo les voy a dar unos ejemplos de esos fenómenos, ¿no? También encontramos mucho orden, ¿no? Geometría, en cuestiones como muy, pues exploración de la sección áurea, incluso la simetría, ¿no? Lo dorsiventral, que son estas maravillas de los insectos, ¿no? También, pues, la naturaleza nos revela un funcionamiento magnífico como son estas, este crecimiento de árboles, de ríos, de cómo se mueven, cómo fluyen los líquidos, el viento, qué forma revela la lluvia, etcétera, ¿no? Y eso nos lo revela en nuestro alrededor, la naturaleza, ¿no? Y bueno, estos pocos ejemplos son como esas revelaciones, ¿no? Pero ya más enfocados en un diseño consciente, o sea, ya nos podemos adentrar a lo que es biomímesis, que es precisamente la emulación consciente de la genialidad de la naturaleza, de los genios, de esas plantas, de esos animales, de esos sistemas que nos han inspirado a diseñar vehículos, por ejemplo, el velcro que surgió de la exploración de las semillas que se nos pegan a veces en los pantalones, ¿no? Eh, el, el, el crecimiento como la construcción de los termiteros, ¿no? Que ha influenciado la arquitectura incluso, ¿no? Y bueno, muchos otros ejemplos que un poquito más adelante les muestro. Pero pues me voy a ir un poco otra vez más atrás, ¿no? Ya que conocemos la definición de biomímesis, pues em, se relaciona mucho con precisamente la mímesis, ¿no? Que es esta imitación, ¿no? Imitación de esos fenómenos. Eh, y bueno, desde los primeros registros que se tienen, obviamente, pues acá en Occidente es los griegos, ¿no? Los griegos generaban estas danzas, estos cantos, estas puestas en escena, ¿no? Imitando a los animales en sus vestuarios, en sus movimientos, etcétera. Pues ellos mucho lo que querían era reproducir una realidad, ¿no? Una realidad que se adentraba, que los inspiraba y luego la demostraban en su exterior, ¿no? Y eso pues también más adelante se fue envolviéndose en lo que es la arquitectura, como lo pueden ver en estas imágenes. El Partenón inspirado en estas columnas que surgen de la flor del acanto, ¿no? Cómo están ahí acomodadas, como son unos bloques, unos troncos muy fuertes, ¿no? Y bueno, también con los pensadores, ¿no? Los griegos, como Demócrito, que decía esto, ¿no? Que imitamos a la naturaleza cuando vemos a la araña tejer, cuando edifica la golondrina, cuando cantan los pájaros, ¿no? Entonces, eso ya lo venían escribiendo. Y pues obviamente nuestros ancestros lo han, incluso ahora, ¿no? Esas capacidades técnicas de imitar para sobrevivir, pues están ahí, ¿no? Los guaraníes, los chipehuanos, incluso los chinos hace 3.000 años tratando de descifrar cómo el gusano de seda genera esa tela, ¿no? Y esto pues revela mucho esta sabiduría indígena. Posteriormente ya he hecho un brinco al medieval, al medievo, y bueno, ahí era más imitar lo invisible, ¿no? Era generar una belleza eterna, ¿no? Bueno, ahí Santo Tomás, San Francisco de Asís tenían como una vocación hacia el fenómeno natural, ¿no? Y bueno, en ese tiempo surgió mucha simbología, muchos mitos, ¿no? De lo que se pensaba, de lo que es el cielo, ¿no? Lo que es pues sí, toda
los mitos, ¿no? Y bueno, también era una cuestión muy, muy humilde, muy simple de entenderlo, ¿no? Estas creencias, ¿no? Y bueno, esto se fue reflejando en estilos como el gótico que te generaban esa expresión magnífica, ¿no? De construcciones, de edificación, que a la vez, pues también tratando de entender el fenómeno natural eh, y controlar un poquito a la naturaleza, ¿no? El tener un resguardo de la naturaleza, pues también era parte de la exploración. Y ya con el barroco, pues era más lo sublime, ¿no? Como ven estos templos llenos de flores y motivos orgánicos, pues ahí se reflejaban mucho también. Se exploró ya la representación fidedigna, ¿no? Aplicando estas cosas en pinturas, en algo mucho más fino, ¿no? En muebles incluso, ¿no? Una representación muy naturista, de hecho. Y ya llegando al Renacimiento, pues vemos expresiones como las de Da Vinci, que generaba estas magníficas máquinas explorando la anatomía de la naturaleza, la anatomía humana, ¿no? Muchos pensadores del Renacimiento que aún están ahí en esos registros como Bautista, Shakespeare, etcétera, pues muestran cómo la imitación se volvió una invención, ¿sí? Y bueno, ya pasando un poquito a la parte ya casi de la ilustración, pues empezamos a ver el fenómeno de querer verificar a la naturaleza, de ser como más razonables, ¿no? De tenerla más con números incluso, ¿no? Y bueno, ya brincando se genera una revolución científica de exploración con los telescopios, los microscopios, con las teorías de las ciencias de aquel entonces, como la evolución de Darwin, etcétera, la exploración celular del Leeuwenhoek y demás, ¿no? Y bueno, aquí también se generaron estas academias de las ciencias en donde se trataba de entender más a la medicina, la ingeniería, ¿no? Máquinas de vapor, etcétera, las primeras, ¿no? O incluso, pues, estas medicaciones, explorando las, las bacterias, ¿no? Y bueno, ahí también dentro de las artes, por ejemplo, Goethe explora mucho la ilustración, el método científico, que ha ayudado mucho a la evolución, ¿no? de la humanidad y pues empezó a generar mucho más realismo, ¿no? Con toda esta verificación natural, ¿no? Tenemos Ernst Haeckel, que fue uno de los primeros en crear lo que es la noción de ecología y bueno, ahí también los artistas tratando de entender esas expresiones científicas y plasmarlas en construcciones, en objetos cotidianos, ¿no? Y bueno, la revolución creo que mostró mucho, mucho de lo que ahora nos desequilibra, ¿no? Porque nos centramos mucho en las máquinas, en la especialización de las ciencias y pues a vivir en las ciudades, ¿no? Pero bueno, también había personas que practicaban los oficios, que tenían esa nostalgia por el campo y lo natural, y entonces lo plasmaban en textiles, en pinturas, en construcciones, ¿no? Como William Morris o John Ruskin, y escritores, obviamente, como Blake y demás. Por ahí tenemos un poema muy bonito de Blake que da toda esta expresión, ¿no? De que la, la, nosotros nos imaginamos muchas cosas al ver a la naturaleza y esa imaginación es la naturaleza misma, decía William Blake. Em, ya adentrándonos casi al siglo XX, ya se empieza a forjar la bioinspiración, el biodiseño, ¿no? Hay algunas academias como la Bauhaus que empezaron a platicar sobre esto del biodiseño, del representar formas vegetales, de hacer la producción más ligera, de buscar mucha más elegancia, ¿no? Como podemos ver, la Torre Eiffel, que fue inspirada en la estructura interna del fémur, ¿no? O estas
expresiones en Bélgica del Art Nouveau, de las entradas del metro en París, etcétera. Es magnífico cómo se manipulaba el material y poniendo la expresión de la naturaleza. Y ya el modernismo ya empezó a simplificar un poco, ¿no? Hacerlo menos barroco, pero había algunos como Gaudí que lo trataban de mantener, ¿no? Y otros como que lo hacían más limpio, como Alvar Aalto, los finlandeses, los nórdicos, ahí tratando de plasmar esta como expresión, ¿no? Y también pues tratando de imitar a la naturaleza, pero con mucho más conciencia, como ahí lo expresaba Paul Klee, ¿no? De que se quiere configurar objetos tal y como la naturaleza configura un fruto, ¿no? Y eso para mí generó mucho gran valor en mi profesión, ¿no? De buscar esa forma más de promover la vida, de diseñar vida. Ya en los 50, 60 se empieza a ver expresiones como el styling, la arquitectura orgánica y bueno, la expresión industrial más enfocada a lo militar, a lo espacial, que generaron grandes avances, ¿no? Como los sonares, manipulación material, arquitectura fantástica como la de Frank Lloyd Wright, Buckminster Fuller, y también empezó a haber una conciencia mucho más ecológica por el impacto que se estaba generando, ¿no? El derroche de recursos, la polución que empezaba a surgir, y muchos pensadores como Rachel Carson y otros filósofos empezaron a causar un impacto en el pensamiento que generó un impulso al pensamiento ecológico, ¿no? Y pues bueno, esto ya se fue reflejando, ya actualmente esa expresión ecologista, esa expresión sostenible, pues ya lo encontramos en la bioarquitectura, ¿no? Existen muchos arquitectos y firmas que exploran esas formas y funciones de la naturaleza, como es Frei Otto en Alemania o Santiago Calatrava en España, y actualmente pues muchos institutos alrededor del mundo explorando la bioarquitectura, ¿no? Digo, no me voy a ir en todos los ejemplos porque se nos acabaría el tiempo, pero pues nada más como una introducción a estas áreas, ¿no? En textiles, pues empieza a haber como una influencia de lo que son los biomateriales, ¿no? De lo que son esta maravilla de la expresión de los materiales, de las formas, de las funciones, por ejemplo, en las mariposas, en los tiburones, en los vegetales. Y esto como lo empezamos a plasmar en textiles inteligentes, en textiles eh, que son mucho más biodegradables, etcétera, ¿no? También pues existe una influencia en lo que son el diseño interior, como igual la misma materialidad, ¿no? El uso de energías renovables, de materiales em, interactivos incluso, o reactivos bioclimáticos incluso se habla. Y también pues en la cuestión de diseño de productos pues hay muchas innovaciones que nos están ayudando a facilitar esta adaptación al mundo, ¿no? Sonares, o sea, como los sonares que se implementan en objetos para hacerlos más eh, reactivos al ambiente o las luminarias, ¿no? O las expresiones en cuestiones médicas también de objetos cotidianos, claramente como lo son eh, como abanico o ventilador inspirado en la cuestión silenciosa de las lechuzas, ¿no? De cómo estos animales cazan y se pueden
pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, ese sonido de un ventilador es influenciado por el estudio de la fisionomía de un ave, ¿no? Hay expresiones como el diseño gráfico, el transporte, la cuestión de autonomía en los vehículos, que también ha surgido de la inspiración de cómo eh, los, los, los animales se mueven en parvadas o se mueven con la orientación magnética de la Tierra, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver muchos ejemplos también en esto. Y bueno, les puedo seguir hablando de más y más ejemplos de la ingeniería y la medicina, ¿no? Ha habido muchos avances en cuestiones de, por ejemplo, vacunas, medicamentos anticáncer, este, las celdas solares, ¿no? Hacerlas más eficientes, mmm, como los textiles, como mucho más finos en cuestiones de la producción, ¿no? Y bueno, pero todos esos ejemplos que acaban de ver así en breve nos están diciendo que estamos constantemente redescubriendo la naturaleza, ¿no? De que ellos son ingenieros, ¿no? Em, em, esas especies nos son diseñadores propios, ¿no? De que han resuelto sus problemas y han sobrevivido por estos más de 4.000 millones de años. Es increíble, ¿no? Y sus secretos, pues nosotros los tratamos de implementar en, en- en el diseño, en la construcción, en nuestros sistemas humanos, ¿no? Y esto demuestra, pues, que esa gran biodiversidad que estudiamos, pues aquí la Conavío es un organismo que nos ayuda a mantener esa curiosidad, esa exploración de la naturaleza, ¿no? Em, pero ¿cómo podemos hacer para que el acto de pedirle consejo a la naturaleza sea como algo tan cotidiano, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Y creo que la biomímesis es esto. Y esta pregunta, de hecho, es propuesta por Janine Benyus, que es una de las voceras actuales en cuestiones de biomímesis, ¿no? Y existen metodologías y una de las que utilizamos aquí en Biomimicry México es esta, ¿no? El pensamiento biomimético, ¿no? De que identificamos problemas, integramos soluciones eh, generadas de esa biodiversidad, ¿no? Entonces ya esa abstracción la podemos implementar en todos esos ejemplos que les he mostrado, ¿no? Y como esta hay muchas más, ¿no? Hay más metodologías que casi la mayoría, bueno, la mayoría sigue los principios de la vida, ¿no? Las expresiones de buscar ser responsivos a la naturaleza, integrar esa evolución, esa eficiencia de materiales, ¿no? La química noble, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto de la biodiversidad nos ha ayudado a generar a generar esta conciencia, ¿no? Un diseño centrado en la naturaleza, cambiar de esta noción de centrarnos en nuestra especie solamente a centrarnos en la naturaleza. Y yo creo que eso ha sucedido debido a que estamos en este punto de inflexión, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que las, la humanidad ha eh, previsto, ¿no? Eh, sí, previsto su impacto, ¿no? Y creo que hoy, con el COVID y demás, pues esa manipulación de bacterias, ese respeto por una entidad biológica se está manifestando y creo que este punto de inflexión es algo interconectado, ¿no? Este impacto que tenemos, esta extracción de recursos, esta extinción de animales es debido
a que están surgiendo este tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, aunque nos pongamos como especie superior, pues ya caemos en cuenta, hoy más que nunca, que debemos generar ese diseño centrado en la biodiversidad, ¿no? Y una de las teorías que yo manejo es esto, ¿no? Es como el diseño simbiótico, eh, y bueno, esta es una de mis propuestas. Y ya para pasar a las preguntas, nada más les quería recomendar estos libros, ¿no? Como es el Nature Design de Alan Powers, la Resource Handbook del Biomimicry Institute y The Evolution of Designs, que bueno, nos dan como mucha referencia a esta historia, ¿no? Pues aquí les dejo mis redes antes de pasar a las preguntas para que lo visualicen. En la red de Biomímesis México y bueno, la red personal, el correo electrónico, el blog personal por ahí, ¿no? Pues entonces vamos a pasar a las preguntas. Por aquí, a ver, me las van a pasar por mi asistente. Eh, Déjenme, lo abro, las preguntas, un segundo. Eh, mm, mm, las estoy abriendo un segundo. Mm, a ver, aquí estamos. Nos preguntan mucho sobre cursos en línea. Actualmente, Biomimesis México está desarrollando cursos en línea y también existen organismos internacionales como es Biomimesis Sudáfrica y el Biomimicry Institute en Estados Unidos, que a través de la Universidad de Arizona State eh, promueve una maestría y creo también la están generando en línea. Por ahí les vamos a pasar, les estamos pasando por el chat a algunas de mis compañeros las respuestas y los links de esos cursos. Em, Nos preguntan también que si hay algunos proyectos en México, ¿no? Que cuáles son los que han causado mayor impacto generados por Biomímesis México. Y pues son más proyectos dedicados a la educación, ¿sí? O sea, nos hemos enfocado mucho a la formación de expertos en biodiseño, en el área, para empezar a generar esas empresas, esos startups, mm, esos emprendimientos, para promover más la biomímesis en la industria, pues más bien en local, ¿no? Y, eh, y bueno, están surgiendo muchos organismos dedicados a los biomateriales, están enfocándose también más a la organización social y a la conservación. Y pues no estamos incluso eh, queriendo aplicar más con la Conavio para generar esos proyectos. Algo actual nos dice sobre el desarrollo de vacunas con biomímesis. Pues sí, o sea, es parte de ese biodiseño, ¿no? Es parte de ese bioentendimiento del, de cómo funcionan nuestras bacterias, ¿no? Nuestros microbiomas que existen en nuestro cuerpo para poderse autorregular, pues sí se están explorando mucho. Obviamente la parte biomédica.
Recuerden, o sea, la biomímesis abarca una cuestión multidisciplinaria y aunque ahorita yo les estoy hablando de más sobre diseño, sobre objetos, arquitecturas, pues también existe esa parte biomédica, ¿no? Y, y muchas de la influencia que existe para generarlas, pues viene interdisciplinariamente, ¿no? A veces los biólogos eh, influencian a los diseñadores o a los médicos, ¿no? Para entender cómo, por ejemplo, existe esa simbiosis celular, ¿no? Cómo muchas bacterias generan una célula, ¿no? Y cómo esto se puede autocoordinar, ¿no? Y no es manipulación genética, es como diferente, o sea, es una rama como mucho más especializada, pero bueno, es parte de. Por aquí también nos dice que existe el Instituto de Ecología en Jalapa y que si trabajamos con ellos, sí, estamos también trabajando en un próximo simposio por ahí y sí hay especialistas en biomímesis en el Instituto de Ecología, si quieren acercar a ellos. Em, también por aquí mi compañero Hugo nos dice que sí. Bueno, ya dije del diseño social, ¿no? Que si hay proyectos económicamente viables. Pues sí, digo, a veces tenemos esa ilusión de que la tecnología nos salva, ¿no? De que tiene que ser así súper high-tech o muy sofisticada para poder eh, resolver problemas, ¿no? Y a veces la biomímesis explora demasiado esa área y a veces caemos en que generamos mucho más impacto en producir un objeto que si buscamos tecnologías ancestrales, ¿no? A veces una fibra o textil o un proceso eh, de limpieza de agua, ¿no? O de manejo de drenaje puede venir de una solución tan sencilla con materiales locales, con formas eficientes derivadas de la naturaleza, no sé, explorando cómo crecen las plantas y cómo tienen esos eh, em, como raíces interiores para distribuir nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues es parte de la exploración, ¿no? Tecnológica. Otra pregunta tenemos aquí es de Xochiquetzali. Dice, ¿por qué tratan estos temas como algo novedoso y de alta vanguardia cuando el estudio de culturas no occidentales ha demostrado una alta eficacia en la convivencia con el medio, disminuyendo los impactos ambientales? Pues sí, es precisamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Que a veces eh, sí decimos que la biomímesis es súper novedosa, pero por eso les conté como esta historia, ¿no? De que viene desde hace mucho, que nos estamos inspirando, y ahora lo hacemos mucho más consciente, mucho más estudiado, y creo que muchos de los secretos que aún no hemos encontrado están precisamente en los pueblos originarios, ¿no? Nos pueden la utilización de plantas medicinales, por ahí les mostraba esta como balsa en Bolivia, ¿no? De cómo los indígenas tejen estas embarcaciones magníficas que flotan con el solo hecho de utilizar las plantas que crecen en la orilla del lago, ¿no? Incluso mueven rocas de un extremo a otro, ¿no? Entonces, ahí se puede promover esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya estamos por cerrar la conferencia. Pues sí, ya nos tenemos que retirar o bueno, no sé si tienen más preguntas por ahí. Hugo, Sabiel, que nos pasen. Em,
o ya nos empezamos a retirar. ¿Queda tiempo? Ah, sí, bueno, entonces, pues ya ahí tenemos esas respuestas. Síganos, como les dije, en nuestras redes. Les vuelvo a compartir la pantalla para que vean nuestras redes. Recuerden que el próximo martes tendremos al arquitecto Raúl de Villafranca, que es parte de Biomímesis México, platicando sobre estos talleres inmersivos que realizamos. Y también pues, nos platicará mucho sobre la ecología profunda y cuestiones eh, de reconexión con la biodiversidad. Entonces, pues de mi parte es todo lo que les quería platicar. Em, estamos dispuestos en Biomímesis a colaborar en sus proyectos, en darles respuestas sobre sus dudas, sobre los cursos que próximamente vienen, sobre los eventos que organizamos en diferentes universidades y demás. También por ahí la Red Internacional de Biomímesis, como les digo, estamos preparando un simposio, entonces iba a ser en Jalapa, de hecho. Em, y bueno, les estaremos dando esas comunicaciones. De mi parte es todo y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.